Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar sus ojitos y van a repetir después de mí. Papito Dios, te damos gracias por este día, por los pastores, por los niños de la iglesia y por todos de la iglesia. Te pido que ese COVID-19 no toque con ninguno de nosotros. Amén y amén. Y nos acompañan. Bien, vamos a ir a la palabra. Quiero que abran su Biblia, por favor, en Proverbios capítulo 4. Ese mismo pasaje que empezamos antes de la alabanza. Vamos a ir a Proverbios capítulo 4, del versículo 1 al 4. Y pues como hoy estamos celebrando el Día del Padre, ¿sí? Por fecha comercial, pues, ¿qué les parece si hablamos de eso? Hablamos del Padre. Hablemos de los papás, hablemos de los papitos. Entonces, es un buen tema. Bien, vamos a ir a la palabra. ¿Qué dice la Escritura? Dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Amén. Inclinemos nuestro rostro y vamos a pedir al Espíritu Santo que sea revelándonos esta palabra. Padre, te queremos bendecir en esta mañana, Señor. Te queremos dar gracias por el privilegio tan lindo que tenemos de poder escuchar tu palabra. Es un privilegio, no es dada a todos, es dada a algunos. Y por eso en esta mañana queremos simplemente pedirte que tú tomes control de esa palabra, que quites de nuestra vida todo distractivo que pueda confundirnos para que se nos olvide la palabra y que no la pongamos en práctica. Padre, ponemos en tus manos este tiempo restante de culto, Señor, y que tú seas hablando a nuestra vida de una manera especial, quitando, Señor, Padre, toda dolencia, toda enfermedad, y que salgamos de acá transformados, muy diferentes a como entramos, Señor. Que salgamos completamente gozosos, llenos de fe, Señor, y de certidumbre, Señor, de que estamos en tus cosas, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy no quiero enredarme tanto con el título de la enseñanza. En la Biblia suya, ¿qué título dice ahí? Proverbios capítulo 4. ¿Cómo se llama ahí? Bueno, y en otras versiones dice así, dice la instrucción sabia de un padre. Hoy quiero hablar acerca de cómo los padres son instructores. Padre como instructor sabio, ¿cierto? La instrucción sabia de un padre. Bueno, yo quiero empezar esto diciendo algo. ¿Cuántos de ustedes saben que vivimos en un tiempo, en unos días y en una cultura que trata de minimizar a los padres? Estamos en un tiempo donde el rol de padre se trata de minimizar. Y a su vez, en muchas de las comedias populares de televisión especialmente, el padre es a menudo visto como algo cómico. ¿Sí o no? Es algo cómico de la serie. Recordemos un poco, yo siempre hago este ejercicio. Algunos me lo han escuchado decir, pero yo cuando era niño, hace bastante tiempito, ¿cierto? En los años 80, los 90, aún todavía en aquel tiempo las series de televisión honraban a los padres. Entonces recordaba series de televisión de aquel tiempo, tal vez algunos de ustedes nunca la habrán escuchado, los Walton, la familia Ingalls, ¿cierto? Escuchaba unas series de televisión donde siempre se honraba la figura paterna, siempre se oraba. Y entonces yo miraba escenas de películas de aquel entonces, por ejemplo Bonanza, miraba unas películas de esas series
y uno siempre se daba cuenta que la familia se reunía en la mesa y el padre, si no oraba, nadie empezaba a comer. O sea, había oración, había lectura de la Biblia, se recitaba la Biblia en las series de televisión de ese tiempo. Y uno veía los resultados, porque en realidad cuando uno veía esos programas uno lo inspiraba. Y uno era más sensible a las cosas de Dios. Y el padre se tenía como un ejemplo. Era como un ejemplo, alguien digno de admirar. Los hijos admiraban a su padre y lo que dijera papá, lo que dijera papá. Y eso es lo que vivíamos en ese tiempo. Pero hoy en día, lamentablemente, todo ha cambiado. Como les acabo de decir, hoy las series de televisión, las comedias populares, el padre ya cambió ese rol, ya es algo ridículo, es algo tonto, es como Homero, ¿cierto? Homero, no sé cuántos han visto a Homero, Los Simpson, y Homero como no es el padre típico que inspira respeto, el padre típico que inspira amor, que inspira autoridad, sino es un tonto, perdón, ¿cierto? Es el bobo. Hasta la voz, le ponen, que la voz que le ponen, ¿cierto? Es de bobo, ¿cierto? Pero quiero decirle algo. Papá está ahí, ¿cierto? Y muchas veces hoy en día esto ha influenciado negativamente cómo es el rol del padre hoy en día en nuestros hogares. Porque realmente los niños toman esto y nosotros lo hemos creído, peor aún los padres hemos creído eso. Entonces papá está ahí, pero ¿qué pasa? No se involucra con las cosas de familia. Papá está ahí, ¿cierto? Y esta representación es a veces divertida en televisión, lo hace reír a uno, pero es triste si el caso es en la vida real. Realmente es triste. Entonces los padres son tan importantes en el desarrollo de sus hijos como lo dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos que admitir y tenemos que tomar lo que la palabra dice de los padres. Esta es la autoridad final. Esta es la carta de navegación de parte del maestro. Este es el manual de instrucciones del fabricante. Si el Señor dice acá, yo te diseñé como padre para que funciones así, 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 es así, ¿me hago entender? Entonces los padres son muy importantes en el desarrollo de sus hijos. Y la Biblia es clara que los padres somos los líderes espirituales de la casa. Diga conmigo, yo soy un líder espiritual de mi casa. La Biblia tiene mucho que decir acerca de nuestros padres terrenales. Tiene mucho que decir. Y obviamente de nuestro Padre Celestial, porque el ejemplo de padre lo tenemos en el mismo Dios. Si tú quieres ser el mejor padre, tienes que mirar cómo es Dios. Tienes que conocerlo, cómo Él reprende, cómo Él disciplina, cómo Él ama. Y vas a darte cuenta que ese es el modelo de padre que Él quiere que tú seas, que yo sea. Entonces la manera en que vamos a cambiar este mundo va a ser en la misma medida en que tú interacciones con Dios. En la misma manera en que tú lo conozcas a Él y veas a través de las Escrituras cómo Él trata a su pueblo y cómo te trata a ti para que tú aprendas a tratar a tus propios hijos. Vas a hacer luz en las tinieblas, mi amado hermano. Vas a hacer gran diferencia porque esa es la idea de Dios. Amén. Entonces, volvamos al pasaje en mención, Proverbios capítulo 4, aunque en realidad hay muchos pasajes en la Biblia que hablan acerca del Padre. Hoy quiero concentrarme en este pasaje. Y aquí encontramos un padre que enseña a sus hijos, un padre que se detiene en el tiempo, escuche, que deja de correr y dice, vamos a sentarnos acá en el sofá y vamos a abrir la Biblia y quiero hablar contigo, hijo mío. Es un padre que sale, si puede tener 3, 4 hijos, bueno, no sale con los 3, 4 hijos, sale con uno en uno y lo invita a un helado. Va a Crepes and Waffles y le invita al helado favorito que tenga. Para si no sabe, el de 2 pepas vale 6,200 pesos. Es una muy buena inversión, ¿cierto? Y le vas a dedicar tiempo a tu hijo. Y vas a hacer que ese hijo sienta que es amado por parte tuya. Entonces vamos a mirar versículo 1 y 2 que dice. La Biblia enseña, oíd hijos la enseñanza de un padre. Y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Entonces, qué tremendo. Porque empezamos hablando del Padre, y esta enseñanza la voy a dividir en 2 partes, no alcanzo a darla toda, de hoy noche voy a terminarla. Entonces, quiero que usted vea algo, y está interesante cómo es este Padre, ¿cierto? Dice primero, oíd hijos. Fíjense que anteriormente el libro de los Proverbios, que se le atribuye en su mayoría a Salomón, ¿cierto? Salomón fue el mayor escritor de los Proverbios. Salomón
está hablándole a su propio hijo. No sabemos cuál era el hijo, si era Roboam, si era alguno de sus hijos, pero él está hablándole a uno de sus hijos y tal vez como pensando que este va a ser mi heredero, está pensando en su mente, este va a ser mi heredero, por tanto le quiero dar la mejor herencia. Ahora la instrucción, ¿cierto?, se amplía a sus hijos en general. Puede ser que pensara en uno en particular, pero él está pensando en todos, ¿cierto? Y esta es la instrucción de un padre para el beneficio de sus niños. Todo lo que usted haga, todo lo que usted piense, siempre irá en beneficio de su generación, la generación. Ahora, yo quiero decirle algo con eso. Dios no lo llamó, ni me llamó a mí, para que usted solamente viva esta vida. Dios nos llamó para impactar la generación que sigue. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Para impactar la generación que sigue, eso se llaman hijos, se llaman nietos, se llaman bisnietos, tataranietos, esas generaciones que siguen, Dios lo puso a usted como modelo. Y por eso es que vamos a encontrar que lamentablemente generaciones modernas se han desviado de la verdad. ¿Por qué? Porque nuestros padres, tal vez por ignorancia, tal vez nuestros abuelos por ignorancia, se desviaron de la verdad. Pero nunca es tarde. Nosotros volvemos a retomar eso y ahora corregimos en la generación que sigue. Que el mundo esté patas arriba, pues podemos corregirlo. Podemos corregirlo con una buena enseñanza en la casa. Entonces, vemos acá que el proverbista dice, bueno, óiganme hijos, la palabra oír significa shema, significa pongan atención, presten atención. Este no es un tiempo de ver películas, este no es un tiempo de ver cine, este es un tiempo de sentarnos a hablar acerca de la vida. Amén. A veces uno corre, comete el terror terrible, no, va a pasar la familia, ¿qué es una tarde en familia? Ver Netflix todo el día, hermano, hasta que usted se duerma y duerma películas. No, eso no es tiempo. Es bueno ver Netflix, pero por ahí una horita, pero bueno, después de esa horita vamos a sentarnos a hablar de la vida. ¿Sí? Hablemos de la vida, mi amado hermano. Entonces, qué tremendo, ¿cierto? Entonces, encontramos el modelo de un padre que aconseja. Es un padre interesado en sus hijos, es un padre que cita el consejo de su propio padre. Entonces, bien ustedes que el proverbista dice, oíd hijos la enseñanza de un padre y estar atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque vea el versículo 3 cómo empieza, porque yo también fui hijo de mi padre. Entonces, ¿qué hay tremendo? Que el padre dice, yo no soy el que me las sé todas, yo no aprendí esto porque yo soy el chacho, ¿cierto? Soy la última Coca-Cola del desierto, sino que él dice, lo que yo aprendí, lo aprendí también de mi papá. Esto que yo les voy a enseñar es algo que va de generación en generación. Lo aprendió de su propio papá. Entonces, fíjense que aconsejar es un legado. Amén. Aconsejar es un legado que debe ser perpetuado. Entonces, yo aprendí esto de mi mamá, aprendí esto de mi papá, pero a su vez lo transmito a mi hijo para que él también lo haga a su vez con sus propios hijos. Lo que sigue no es una mera colección de adagios sobre buena conducta, sino una serie de exhortación en que nuestros hijos busquen sabiduría. Busquen sabiduría. Fíjense, ¿qué es sabiduría? ¿Qué diferencia hay entre sabiduría y conocimiento? Porque esa es la diferencia. La gente busca conocimiento, pero no sabiduría. Hoy en día vamos a ver que el mundo está estudiando, hace una carrera, hace 2 carreras, hace 3 carreras, buscan una maestría, hacen un magíster, hacen una cantidad de cosas, ¿cierto? Está bien que estudiemos, pero mucha gente adquiere solo conocimiento. Pero no quiere decir que porque la persona tenga conocimiento tiene sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Sabiduría es saber aplicar ese conocimiento en tiempos de crisis. Amén. Eso es sabiduría. La sabiduría se aplica en tiempos de crisis. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, lamentablemente, tenemos mucha gente estudiada, pero que en momentos de crisis toman las peores decisiones. Entonces, ¿Dios nos llamó para que tengamos conocimiento? Sí, pero también para que tengamos sabiduría. Entonces, por eso quiero decirles, amados padres, que es una solemne obligación de nosotros darles a nuestros hijos la instrucción y la corrección que corresponden a una crianza cristiana. Somos nosotros los llamados, amado hermano. Somos nosotros, los padres, debemos dar ejemplo de vida, de conducta cristiana. Interesarnos más en la salvación de nuestros hijos que en nuestros propios empleos, que en nuestras propias profesiones, que en el ministerio de la iglesia o cualquier posición social. Nuestro llamado es a criar a nuestros hijos. Ay, pastor, pero es que yo, qué pena, pero yo soy ingeniero, yo tengo que trabajar, ¿cómo llevamos el pancito a la casa? Pues sí, tienes que hacerlo,
pero tienes que sacar tiempo para dedicarle. Lo más importante es tu tiempo a tus hijos. Y esto no va solamente para los padres, sino también va para las mamitas también. Va también para las mamitas, ¿entiende eso? Porque según el mensaje de Dios en el libro de los Proverbios, así como en las instrucciones de Dios de muchos pasajes del Antiguo Testamento, es nuestra responsabilidad darle a nuestros hijos la crianza que los prepare para la vida que agrada a Dios. Somos nosotros los que preparamos a nuestros hijos, no es el colegio. Entienda eso, no es la universidad. De hecho, el colegio y la universidad, ¿qué hacen? El colegio y la universidad lo que hacen es torcer a nuestros hijos. Tenemos que reconocerlo hoy en día. Eso no ocurría hace años. Yo recuerdo, no sé, yo soy de la época de donde yo contaba a mi esposa esta semana que yo me acordaba que cuando yo entré a estudiar allá en la escuelita de Bosa, ¿cierto? Allá en San Pablo, y yo me destacaba por ser uno de los mejores del salón. Entonces todos los niños del salón que se destacaban le daban el privilegio de tocar la campana. Eso era un privilegio impresionante. En aquel tiempo no había timbre, era campana. Entonces la campana estaba ahí en la puerta de la secretaría y entonces le decían, José Antonio, vaya, toque la campana que ya es hora de cambio de clase o hora de recreo, que eso era lo más emocionante. Y uno iba y tocaba la campana y hágale, y ya, cálmate, ya tocaste la campana. Pero uno se sentía contento. Y cuando le decían, José Antonio, ya toca que se acabó el recreo, vaya, toque la campana, y uno iba todo orgulloso y tocaba la campana. Lo tremendo de todo eso, cuando entraba el maestro o entraba el rector o la rectora o llegaba un padre de familia al salón, todos estábamos sentados. En el momento en que entraba, todos nos poníamos de pie, saludábamos, buenos días, señor rector, buenos días, señor profesor, buenos días, papá, y entonces todos, y nadie se sentaba hasta que el maestro nos dijera, pueden sentarse. Eso era educación, mi amado hermano. No sé cuántos se acuerdan de una serie llamada Paper Chase eso era tremendo, ¿cierto? El profesor, no me acuerdo, pero era la rectitud que se enseñaba. ¿Dónde aprendían eso? Eso lo aprendían, en aquel tiempo lo aprendían en la casa, pero también en la escuela. Pero lamentablemente hoy las escuelas ya no son un apoyo para la enseñanza del hogar. De hecho, antes de usted meter sus hijos al jardín o antes de meterlos a la escuela o a la universidad, usted tiene que haberles enseñado ya. ¿Por qué? Porque en esos lugares ya se les enseña rebeldía. O si no, mire lo que pasó el año pasado. ¿Cierto? Cada 28 de cada mes se reunían estos muchachos a hacer cosas que no debían ser. ¿Quién les enseñó? Los maestros que tienen. ¿Cierto? Tenemos que reconocer eso. Lamentablemente, es triste, pero no solamente ocurre en nuestra nación, ocurre en todo el mundo. Porque hay un propósito de parte de las Naciones Unidas y no es un proyecto que se me olvidó cómo tiene nombre, pero es un proyecto que se llevó a cabo hace muchos años y se tiene que hacer en todo el mundo, que es un nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial habla acerca de que cambia todos los valores cambian. Dios ya no es lo más importante en las constituciones, y si Dios no está en las constituciones, en los preámbulos de la constitución, pues va a ser reemplazado por que son países o naciones laicas, que significa que cada quien cree lo que quiera, ¿cierto? Y cada quien hace lo que quiera. Entonces eso hace que nuestras naciones le den más prioridad al libertinaje, a la homosexualidad, a todo ese tipo de cosas. Y entonces eso es lo que vemos en programas de televisión. Mire qué novela no hay un homosexual, perdóneme que lo diga. Y lo están tratando de hacer lo más natural, lo más normal. Y es normal, ya no, es chévere. Y hay cantidad de gentes que van a estos carnavales de orgullo gay, cantidad de juventud que creen que eso es lo normal. ¿Por qué? Porque no hubo un papá que les enseñó para decirles eso no es normal, sino que permitió que el televisor, permitió que las redes sociales fueran el sustituto de nuestro rol. Y por eso tenemos problemas en las casas. Ahora muchos padres se acercan y nos dicen, pastor, ¿qué hacemos? Tengo mi hijo que está mal, está en rebeldía, esto es que le llegó la época de la rebeldía. Yo le digo, mira, yo te voy a decir una cosa, esa época de la rebeldía es idea del mundo, no es idea de Dios. En la Biblia no hay un solo pasaje que diga que los muchachos apenas llegan a los 12 años se vuelvan rebeldes, no lo dice. ¿De dónde lo admitimos? Nosotros lo terminamos adoptando. Eso no es así, sino, díganme acá, mi hija estuvo esa edad, pero no tuvo rebeldía. Y yo estoy seguro que más de uno de ustedes tienen sus hijos adolescentes y no tienen esa rebeldía. Levanten la mano que no tuvo ese problema. Levanten la mano, yo no lo tuve. Allá Giovanni también levantó la mano, Lina también levantó la mano.
¿Sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir? Eso es un mundo, eso es de mundo. Entonces, mis amados hermanos, nosotros somos los que tenemos la obligación de darle a nuestros hijos la instrucción y la corrección que corresponden a una enseñanza cristiana. Amén. Somos nosotros, es la familia, no es la iglesia ni siquiera. La iglesia sí, no es la escuela dominical, porque muchas personas dicen, no, en la escuela dominical, ¿qué le están enseñando a usted? No, es que usted, qué pena, Dios no le va a preguntar a usted cuando vaya al cielo, ¿qué le enseñaron a su hijo en la escuela dominical? Sino tú, ¿qué le enseñaste a tu hijo? La responsabilidad en toda la Biblia no dice y llevarás tus hijos a la escuela dominical, sino tú, padre, tú les enseñarás. Es una responsabilidad primordial de la instrucción bíblica, espiritual de los hijos. Dios nos dio esa responsabilidad a nosotros. La iglesia y la escuela dominical solo ayudan en el adiestramiento que dan los padres en la casa. O sea, reforzamos. ¿Me hago entender? Nosotros reforzamos lo que se da en la casa. Por eso la esencia de la educación, mis amados hermanos, la esencia de la educación cristiana es el corazón el corazón del padre, que donde debe volverse al corazón del hijo. O sea, esa es la esencia, porque lamentablemente es todo al revés, ¿cierto? ¿Para qué? Si yo me vuelvo en mi corazón hacia mis hijos, entonces esto va a hacer que mis hijos, al final, ellos van a volver su corazón hacia el Salvador. ¿Me entiende? ¿Qué es lo que queremos de última nosotros? Que nuestros hijos sean, ¿qué? Salvos. Usted no está acá para darles una profesión bonita solamente a sus hijos. Realmente póngase a pensar, nosotros siendo cristianos, le preguntamos a nuestros hijos, ¿qué quiere ser cuando sea grande? ¿Todo el mundo quiere hacer todo? Menos un ministerio. Nunca escucho que alguien diga, yo quiero ser un ministro, quiero ser un misionero, o quiero ser un evangelista. No, eso no está contemplado entre las prioridades. ¿Por qué no está entre las prioridades? Porque nosotros no se las hemos inculcado. Porque nuestro quehacer diario, nuestras conversaciones, nuestra forma de vivir, demuestran que Dios no está entre nuestras prioridades, sino está más nuestras profesiones, está más nuestra casa, está más el mundo. Y entonces lo que estamos sembrando en nuestros hijos, ellos están viendo una Biblia abierta en nosotros. Ellos están viendo que si nosotros realmente, si nosotros fuéramos apasionados por Dios, yo voy a decirte una cosa, nuestros hijos serán apasionados por Dios. Y entre más chiquitos no sean nuestros hijos, más se apasionan por Dios. Eso no viene por casualidad, eso no viene por ósmosis. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Entonces, al criar a nuestros hijos, nosotros los padres, es otra cosa que yo quiero decirle a usted, no debemos mostrar tampoco favoritismo sobre alguno de ellos. El proverbista dice, oíd hijos, fíjense que él está incluyendo todos los hijos, ¿cierto? Y tenemos que alentar y corregir, castigar únicamente el malintencionado, ¿cierto? Pero dedicar nuestra vida en amor a nuestros hijos con compasión, con bondad, con humildad, con ternura y con paciencia. Eso es lo que Dios nos llama a nosotros como Padre, que tal cual son las mismas virtudes que el Padre Celestial muestra hacia nosotros. Amén. Es decir, mi amado hermano, los padres tenemos que mostrar por lo menos 15 pasos, voy a mencionarle 15 pasos para guiar a nuestros hijos hacia una vida piadosa en Cristo. Le voy a mencionar rápidamente esos 15 pasos. El primer paso que Dios espera que tú y yo como padre hagamos es dedicar a nuestros hijos a Dios desde el comienzo de su vida. ¿Qué fue lo que dije? Dedicar a nuestros hijos a Dios desde el comienzo de su propia vida. Y eso lo relata perfectamente la Biblia, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 2. ¿Recuerda usted cuando Ana, la esposa ¿cómo se llamaba? De Elcaná, ¿cierto? Ella no podía tener hijos. Entonces ella fue al templo y oró al Señor, ¿cierto? Fue al tabernáculo, fue al lugar donde se hacían las ofrendas y donde se adoraba al Señor. Y dedicó, dijo, Señor, si te acuerdas de mí, si tan solo me escuchares y me dieres un hijo, lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Eso lo dice el primer libro de Samuel, allá en el capítulo 1, versículo 28. Luego usted va a encontrar que un relato similar ocurre en Lucas capítulo 2, 22, cuando dice que Jesús fue consagrado a el Señor. Entonces algo que el Señor nos muestra en la Biblia es que lo primero que tenemos que hacer como padres sabios es dedicar a nuestros hijos, ¿a quién? Al Señor. Dedíquelos desde temprana edad. Todos los días dedíquelos. Todos los días, eso no es de una sola vez, todos los días.
Y cuando usted, antes de salir el niño al colegio, usted dice, ore, ponga manos sobre él y diga, Señor, yo dedico a mi hijo a ti, Señor, prepáralo en este día para que te sirva algún día. Así, todo repetitivo. De tanta repetición viene, ¿qué? Revelación. Segundo cosa es que usted y yo tenemos que enseñarles a temer al Señor, a apartarse de la maldad, a amar la justicia y a odiar el pecado. Enseñémosles a amar a Dios. Temer no significa tener miedo, es saber, es hacerles ver que Dios está presente en todo. Señor, enséñeles a temerle a Dios, a que se aparten de la maldad, que amen la justicia y odien el pecado. Odiar el pecado es impresionante. O sea, que Dios y cualquier acción que ellos hagan, así sean, que ellos sepan, sean conscientes de que Dios los está mirando. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, por eso, mi amado hermano, es otra tarea importante. Inculquémosles una actitud, mi amado hermano, de conciencia, ¿cierto? De que Dios castiga el pecado, por tanto no caminamos en pecado. No es temor, no es garrote, sino es enseñarles a que sabe que Dios está ahí. Número 3, enseñémosles a que ellos sean obedientes a la disciplina bíblica. ¿Qué significa? Que cada vez que ellos vengan a la escuela dominical, que cada vez que tú le enseñes a ellos se obedezcan eso que tú le estás enseñando. Enseñémosle a ser ¿qué? Obedientes. Número 4, protejámoslos de las influencias impías. Usted como papá, como mamá, usted es la puerta de su casa. ¿Para qué sirve una puerta? ¿Para qué sirve una puerta? Las puertas permiten o impiden el paso de algo, ¿sí o no? Impiden o permiten el paso de algo. Entonces, como puerta, una puerta no le permite el paso a cualquier cosa, ¿cierto? Sino que también pone como por reglas en la casa. Entonces, una de las formas es que como papás tenemos que saber que nuestro rol es proteger a nuestros hijos de esas relaciones impías. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, yo sé que mi hijo tiene un amigo. Yo tengo que saber qué tipo de amigo es. Así suene como policívolo, ¿no? Así como suene como fiscal, como un fiscal. Pero yo tengo que saber, y que mi hijo tiene que saber que si yo me preocupo por él es porque hay gente mala alrededor que tratará de hacer que mi hijo sea parte de la obediencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Procuremos guiar a nuestros hijos hacia la obediencia. Pero usted tiene que saber, bueno, déjame ver el celular. Los celulares conmigo no tienen clave, y si tienen clave yo me la sé. ¿Sí o no? Es sospechoso cuando alguien está escondiendo el celular continuamente. Cuando le da como de todo, cuando usted cogió el celular, venga mi celular, ojo, porque hay algo raro ahí, venga, hay algo extraño ahí. Entonces hay que protegerlos del mundo. El mundo atrae fuertemente, mi amado hermano, atrae fuertemente y no solamente la atrae las redes sociales, los programas de televisión, sino también amigos, malos compañeros. Está algo tremendo, ¿cierto? Número 5, hágale saber que Dios siempre está observando. Hágale saber que siempre Dios está observando y evaluando lo que hacen, lo que piensan y lo que dicen. Así lo dice el Salmo 139, versículos 1 al 12. No lo leo por razones de tiempo, pero hágale saber que Dios está ahí. Hágale saber que Dios está ahí. ¿Sí? Número 6, llévelos a los primeros años de vida a tener una fe personal. No espere a que sean grandes. Hay mucha gente que dice, no, espero que tengan 12 años. No, desde pequeñitos. Enséñeles fe, enséñeles a tener fe personal, enséñeles a arrepentirse, enséñeles a que se bauticen en agua. Cuando ellos lleguen ya estarán deseando ese bautismo de agua, ¿cierto? No porque van a comer torta, como cuando uno en la iglesia católica a uno le prometían que si se iba a, ¿cómo se llamaba? A la confirmación. Y uno no lo hacía por otra cosa, sino por el pastel. Le compraban el vestidito a uno, la corbatín, y eso el cura le daba cachetada a uno, pero uno estaba pensando en el ponqué, que van a repartir el juguete. No. Uno lo hace con la forma correcta. Amén. Número 7, establezcalos en la iglesia. ¿Aló? ¿Establezcalos dónde? ¿Cuál es su iglesia? ¿Cómo se llama la iglesia? Hay gente que no se sabe el nombre.
¿Cuántos saben que llama la iglesia Dios mi familia? Pero hay gente que no sabe el nombre de la iglesia. Se encuentra con otro hermano por allá, otra iglesia, y ¿tú a qué iglesia vas? No, es una iglesia que queda arriba de las escaleras, una iglesia en una esquina, que tiene un jardincito, que el pastor esté espelucado y esto y lo otro. No, tú tienes que saber, incluso debes saberte la dirección de la iglesia. Hay gente que ni siquiera sabe la dirección de su casa, qué vergüenza. Tenemos que aprendernos la dirección de la iglesia, tenemos que aprendernos, esta es tu casa. Esta es tu casa. Entonces, aprende a amar tu iglesia. Haga que sus hijos aprendan a amar su iglesia. Entonces, que honren las normas de la justicia. Que cuando ellos amen su iglesia y amen las normas de la justicia, va a darse cuenta de algo, que el Espíritu Santo se va a manifestar sobre sus vidas. Amén. Enséñenle un lema a sus hijos. Este lema puede ser así: yo soy amigo de todos los que honran a Dios. Enséñele ese lema, haga que se lo repitan. Yo soy amigo de todos los que honran a Dios. El número 8, anímalos a que mantengan separados del mundo. Anímalos, no lo estés regañando, anímalos. No te hagas allá, tú eres de una estirpe superior. Y sí, no es que sí somos superiores, tenemos que ser conscientes. Porque cuando oiga Jesús, ¿por quién va a ir? ¿Por quién va a venir? Por los que creen en Él. Los demás se quedan acá con el anticristo. Entonces nosotros somos llamados a ser mucho mejor en todo el sentido espiritual de la palabra. Entonces, el rebajarse es como el que un príncipe se rebaje a ser plebeyo. ¿Sí? O como, no sé, como que le digo a usted, como que una persona de abolengo se meta a bañarse en la porqueriza con los cerdos. Se ve ilógico, ¿cierto? O alguien que se revuelque en el vómito de un perro. O alguien que se arrunche con un muerto allí en el apogeo. ¿Sí ve? Así como ustedes acaban de hacerlo, así suena Dios cuando usted lo ve rebajándose en el mundo. Así lo ve Dios a usted. Porque Dios no lo salvó a usted para que siga encochinándose con el mundo. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Entonces nuestros hijos llega alguien y le dice: no, papá, es que me invitaron a una pijamada. ¿Cómo así que le invitaron a una pijamada? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Con quién es? ¿Son cristianos? ¿No son cristianos? No, son los chinos de allá, los que reparten bareto en el barrio. Vamos a tener una pijamada. Ah, sí, vaya, mijo, vaya acá a estar seguro. ¿Seguro? ¿Se dan cuenta? Pues obviamente no va a ocurrir eso, porque sus hijos no le van a decir de frente: no, es que es con el patetarro, con el chaguala que vamos a hacer una pijamada. No, te van a decir: no, es un buen amigo, es una persona muy querida, sus papás le dieron permiso. No, qué pena, aquí no se hace, no te vas a pijamadas con nadie, a menos que sea la iglesia. ¿Sí o no? Pero usted tiene que ser selectivo a la hora de elegir, a la hora de permitir qué tipo de amigos tienen sus hijos. Entonces, hágales ver, mi amado hermano, que tienen que separarse del mundo. Al contrario, tienes que testificarles. Ahora, si compartes con gente, que sea en el día, y testifícales acerca de tu fe de Cristo, ¿cierto? Enséñales a tus hijos que son extranjeros, que son peregrinos en esta tierra, que su verdadero hogar y su ciudadanía están arriba en el cielo. Amén, gloria a Dios. En 9º lugar, mi amado hermano, instrúyelos en cuanto a la importancia del bautismo del Espíritu Santo. Es bonito hablar en lenguas. Créame, mi amado hermano, tal vez muchos de ustedes no hablan en lenguas porque no oran ni siquiera en español. Pero si ustedes y yo nos dedicáramos a orar en español y oráramos frecuentemente, continuamente, las lenguas vienen. Y orar en lenguas, hermano, es algo extraordinario. Hay sanidad, hay milagros, hay prodigios, hay cantidad de revelación que Dios le da a uno cuando uno ora en lenguas. ¿Enseñarle a sus hijos a hablar en lenguas? ¿Te imaginas aquí todos los de la escuela dominical orando en lenguas? Imagina que en un culto, una vez pasó acá, que en un culto bajaron los niños y cada niño tenía asignado un hermano que venía en aquel tiempo, y los niños llegaron y buscaron al hermano fulanito de tal y le dijeron: arrodíllese, y los chiquiticos le pusieron manos por sanidad. Y han ocurrido milagros. Porque acuérdense que la Biblia dice que los niños son manos santas que se levantan a Dios. Entonces anímelos. Si usted quiere ver milagros en su casa, anime a sus hijos a orar.
Porque ellos no tienen tanto pecado como nosotros, conciencia de pecado como nosotros. Entonces seamos así, sabios. Entonces, anímalos, mi amado hermano, instruya a sus hijos, enséñeles que Dios los ama, amén, y que tiene un plan para sus vidas. Entonces enséñales, dígales, sí, hijo, Dios tiene un plan para tu vida. Siempre sea repetitivo, Dios tiene un plan para tu vida. Eso lo dice primera carta de Pedro 1, 3 al 9. Dios tiene un plan para tu vida. Amén. Eso es muy importante. Hay un libro en el comercio que se llama La bendición paternal, creo que se llama, no me acuerdo bien el título específicamente, pero una vez lo estaba leyendo con mi esposa y me impresionó mucho, porque cuenta la narrativa del libro que los padres desde pequeñitos, los niños siempre imponían manos sobre los hijos y siempre todas las oraciones eran profetizando lo mismo. Todas las noches antes de irse a dormir oraban, antes de salir al colegio oraban. Y un día los papás estaban enfermos y no, de tanta presión no oraron, entonces los niños fueron a papá, mamá, ¿no van a orar por nosotros hoy? Chiquiticos, y entonces oraban por ellos todos los días. ¿Y sabe una cosa? El libro termina diciendo que todo lo que oraron los padres por ellos se cumplió literalmente en los hijos. Se cumplió. Y ahora esa generación que oró, recibió oración, ahora ora por sus propios hijos y se está repitiendo la bendición. Entonces la oración tiene un poder impresionante, mis amados hermanos. Entonces es importante. Ahora, la otra cosa es que todos los días, en número 11, todos los días instrúyalos en la palabra de Dios. No pase un día sin leer la palabra de Dios, mi amado hermano. Que no pase un solo día sin instruirlos. No solamente léalos, sino instrúyalos. Instrúyalos diariamente en la palabra de Dios. Converse con ellos. No sea religioso. No, vamos a leer la Biblia, hijo mío. Vamos a abrir Proverbios, capítulo 4, versículo 1. A ver, todos abriendo la Biblia. Levanten sus manos. No, enseña religión. Hábleles. Parafraseele la Biblia. Utilice una versión más dinámica, más sencilla de entender para los niños. Dramatice la Biblia. A mí me gusta hacer voces. No sé si alguien me ha escuchado aquí hacer voces. Yo hago diferentes voces. Usted me dice, imite a tal persona. Yo trato de imitarlo y hago voces de Barney, hago de Ken, hago la voz de Mickey Mouse. Y yo le enseño con esas vocecitas a los niños. Ellos inmediatamente abren los ojos así. Porque no estoy hablando como José Antonio, sino hablo de otra forma. Y eso llama la atención. Entonces, papitos, dejen la pena. Hay que revolcarse con los niños en el pasto también. Hay que caminar, andar debajo de las sillas, debajo de las mesas también, enseñarles la Biblia, ser dinámicos. A eso nos llamó el Señor. Eso por hacer eso nos va a quitar estatus, al contrario te va a levantar estatus delante de tus hijos. Lo que más importa son tus hijos. Tus amigos hoy están contigo, mañana te abandonan. El trabajo que tú tienes hoy, estás ahí hasta que sirvas. Después te echan y te reemplazan por uno más bonito que tú. Cuando estén en el funeral o en el hospital, ellos no te van a visitar, pero tus hijos sí te van a visitar. La mejor inversión son tus hijos y Dios lo dice en su palabra. Amén. Si no, léete el Salmo 127. Herencia de Jehová son los hijos. Entonces, mi amado hermano, es impresionante. Entonces, aliéntalos, el número 12, aliéntalos mediante el ejemplo. Sé un ejemplo para ellos. Sé un ejemplo para ellos, exhórtalos en una vida de oración. Exhortar no significa regañar, sino animar, dar la palmadita en el hombro. Tú puedes hacerlo. Ánimo, que tú puedes hacerlo. No, papi, que no puedo. Sí, tú tienes capacidades, Dios te va a dar capacidades. Y le sacas a Moisés, que trató de sacar excusas, le sacas a Jeremías y vea cómo Dios trabajó hasta el punto que Dios llamó a Moisés el amigo de él. Tremendo, ¿no? Léele la Biblia. Entonces es eso. Número 13, prepáralos para sufrir. Gracias por ese amén. Prepáralos para sufrir. Nunca le digas mentiras. No, es que en Cristo, no, como cierta secta que hay por ahí, cierto, pare de sufrir. No. Prepárenlos para sufrir. Prepárenlos para soportar persecución por causa de la justicia. Ellos deben saber que serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, que alguna vez le van a hacer bullying en el colegio, pero eso no importa, porque cuando uno está bien cimentado en las cosas del Señor,
A mí no me importa un pepino lo que opinen los demás. A mí lo que me importa es lo que opine Dios. Enséñele eso. Entonces va a sufrir y que todo cuesta. Enséñele a ser agradecido. No que lo merece todo, no, porque los niños todo abren la nevera y cojan lo que quiera. Pero él no sabe, no le pone a preguntar cuánto costó ese yogur, cuánto costó esa libra de queso. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos preguntan por cuánto llegó el agua? ¿Alguien le ha preguntado a un niño eso? ¿Alguien está preocupado por cuánto le gastó el internet? No. Ellos dejan la llave abierta, dejan las luces prendidas, porque ellos no son conscientes de eso. Enséñenle a ser conscientes de que todo tiene un costo. Enséñenle a ser agradecidos y que algún día tienen que pagar también. Número 14. Encomiéndelos a Dios con intercesión continua, constante e intensa. Interceda por ellos. Yo sé que algunos aquí, jovencitos, están ahí rebeldes, ¿cierto? Pero no, usted no. ¿Cómo le gana al diablo a usted? No, es que mi chinito llegó a la época de la rebeldía. No, aquí no. Aquí es otro ambiente, ¿sí? ¿Usted cuándo ha visto un pez trepado en un árbol? Porque ese no es el ambiente del pez es el agua, ¿sí o no? Usted no puede decirle al mono y al pez, bueno, el primero que trepe el árbol, ¿quién va a ganar? Porque ese es su ambiente, ¿sí entiende? Entonces el ambiente del cristiano, el agua del cristiano es la palabra, es un ambiente correcto. Enseñémosle a ellos que debemos que orar, ore por ellos, eso es algo suyo, algo mío. Ore por ellos y ore con ellos. Amén. Número 15, la última. Tener tal amor e interés por nuestros hijos que ellos como padres estén dispuestos a derramar su vida como si fueran un sacrificio del Señor. Que lo hagan por sus propios hijos, porque ellos algún día van a ser padres, ¿cierto? Y que sigamos con la misma el legado, que ya se lo dio a mis hijos, ahora que ellos lo continúen con sus propios hijos. Amén. Entonces, por eso, mi amado hermano, a mí me emociona mucho ver la Biblia cuando veo en Deuteronomio capítulo 6, cómo el escritor sagrado habla acerca de que nosotros somos los que causamos el aprendizaje en nuestros hijos. Por ejemplo, usted lee ya Deuteronomio 6:6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero fíjese, le está hablando a un papá. Dios le habla a un papá. Estarán primero sobre tu corazón. Y tu corazón es el espíritu. Tu corazón es tu alma, ¿cierto? Y las repetirás a tus hijos. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿dónde? En tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Amén. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. O sea, la tendrás siempre acá. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjense, está haciendo varias cosas. Primero, las repite. Todo el tiempo las repite. Porque en la repetición hay ¿qué? Revelación. Diga conmigo, en la repetición hay revelación. Y hablarás de ella estando en la casa, en el camino, o sea, en el Transmilenio, cuando va al parque, al acostarse y cuando se levante, las atas como una señal en su mano para que no se le olviden. Yo me acordaba que uno se amarraba como un cauchito acá para que no se le olvidaran ciertas cosas, ¿no? Y uno veía el cauchito y decía, ¿para qué me amarré ese caucho ahí? Y uno le ponía así, ¿cierto? La amarraba allá, ¿cierto? La ponía como señal en su frente, ¿cierto? Y las escribes en los postes de tu casa. Cosa de que si no te acuerdas, está escrito. Vea ese versículo que está allá. Vea, de hecho es el mismo versículo. Entonces ahí está, ¿cierto? Ese versículo amarillo que está allá. Entonces yo lo recuerdo. Yo por lo menos felicito a Faber porque Faber hizo la cartelera de todos los libros de la Biblia en orden y está todos los días mirándola. Dice, me cuesta trabajo aprendérmelo. Pues no, pero se lo va a aprender. Se lo va a aprender. Por ejemplo, eso es muy bonito porque él puso su cartel allá y está mirando los libros de la Biblia en orden y eso está entrenándolo a él. Entonces todos podemos hacerlo también. Entonces por eso, mi amado hermano, esto es el rol que Dios nos ha puesto a nosotros. Amén. El Padre como instructor. Somos instructores, no somos homeros, ¿ok? No somos homeros, somos personas que representamos la misma imagen del Padre aquí en este mundo. Entonces, si usted quiere que sus hijos conozcan a Dios, represente bien la imagen de Dios, tal cual como es. Imagínense cómo reacciona Él. Dios no es solo gelatina, amor gelatinoso.
Dios es también corrección, pero tampoco es abusivo. Entonces, ¿podemos hacerlo? Gloria a Dios. Y póngase de pie y vamos a orar.